Día 58. El día de hoy vamos a escuchar el libro de los Números del capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 20. Continuaremos con la escucha del Salmo 51 y concluiremos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, de los versículos del 1 al 29. Que el Señor ilumine toda tu vida, que ilumine tus pasos, que bendiga a tu familia. Del libro de los Números. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo: Inscribe a los hijos de Leví por familias y linajes. Inscribirás a todos los varones mayores de un mes. Y Moisés los inscribió conforme a la orden del Señor, como le había sido mandado. Estos son los hijos de Leví con sus nombres: Gersón, Kehat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón por sus linajes: Libni y Simmi. Y los de los hijos de Kehat por sus linajes: Amram y Yishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus linajes: Magli y Musi. Estos son los linajes de Levita por familias. De Gersón son el linaje Libnita y el linaje Semeita. Estos son los linajes gersonitas. Fueron inscritos contando a todos los varones mayores de un mes. Sus inscritos son 7,500. Los linajes de los gersonitas acamparán al oeste, detrás del tabernáculo. El príncipe de la familia de los gersonitas es Eliasaf, hijo de Lael. Al cuidado de los hijos de Gersón está encomendado en la tienda de la reunión, el tabernáculo y la tienda, su cubierta, el velo de entrada a la tienda de la reunión, las cortinas del atrio y el velo de entrada al atrio, lo que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas y todo lo relativo a su mantenimiento. De Kehat son el linaje de los amramitas, de los yisharitas, de los hebronitas y de los uzielitas. Estos son los linajes kehatitas. Contando todos los varones mayores de un mes, son 8,600. Son los encargados de las tareas del santuario. Los linajes de los hijos de Kehat acompañarán en el flanco sur del tabernáculo. El príncipe de familia de los linajes de los kehatitas es Elisafán, hijo de Uziel. A su custodia está encomendada el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios con los que se oficia en el santuario, y el velo y todo su mantenimiento. El príncipe supremo de los levitas es Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Él es el inspector de los encargados de las tareas del santuario. De Merari son el linaje de los maglitas y el linaje de los musitas. Estos son los linajes meraritas, contando a todos los varones mayores de un mes. Fueron inscritos 6,200. El príncipe de familia de los linajes de los meraritas es Uriel, hijo de Abijail. Acamparán en el flanco norte del tabernáculo. A la custodia de los hijos de Merari están encomendados los tablones del tabernáculo, sus vigas, postes, soportes y todos sus utensilios, así como todo su mantenimiento, y también los postes que están alrededor del atrio, sus soportes, sus clavos y sus cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acamparán delante del tabernáculo al este, ante la tienda de la reunión, hacia levante. Ellos son los encargados de las tareas del santuario que competen a los hijos de Israel. El profano que se acerque morirá. Todos los inscritos de los levitas, a quienes Moisés y Aarón inscribieron por sus linajes conforme al mandato del Señor, todos los varones mayores de un mes eran 22,000. El Señor dijo a Moisés: Inscribe a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, mayores de un mes, y haz el censo contando sus nombres. Tomarás a los levitas para mí, yo el Señor, a cambio de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Y Moisés inscribió, como se lo había mandado el Señor, a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Todos los primogénitos varones mayores de un mes, contando sus nombres conforme a su inscripción, resultaron ser 22,273. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas a cambio de su ganado. Los levitas serán míos, yo el Señor. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, que sobrepasan el número de los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, según el ciclo del santuario, de 20 gerá el ciclo, y les darás el dinero a Aarón y a sus hijos como rescate por los que los sobrepasan. Y tomó Moisés el dinero del rescate de los que sobrepasaban a los rescatados por los levitas, tomó el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1,375 ciclos en ciclos del santuario,
Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la orden del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: entre los hijos de Leví hagan el censo de los hijos de Quehat, por sus linajes y por sus familias, de los mayores de 30 años hasta los 50, de los que pueden ingresar en el servicio divino para desempeñar su tarea en la tienda de la reunión. Los hijos de Quehat se encargarán en la tienda de la reunión de todas las cosas más santas. Cuando se desplace el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre él una cubierta de piel selecta, extenderán por encima un paño de púrpura violácea y colocarán sus varales. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño de púrpura violácea y pondrán sobre ella las fuentes, las escudillas, los tazones y las jarras de libación. El pan perpetuo estará sobre ella. Extenderán sobre ellos un paño de púrpura carmesí. Lo cubrirán con una cubierta de piel selecta y colocarán sus varales. Tomarán un paño de púrpura violácea y cubrirán el candelabro del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todas las vasijas de aceite con las que lo abastecen. Lo meterán con todos sus aparejos en una funda de piel selecta y lo colocarán sobre las angarillas. Sobre el altar de oro extenderán un paño de púrpura violácea. Lo cubrirán con una cubierta de piel selecta y colocarán sus varales. Tomarán todos los utensilios que se empleen en el servicio del santuario, los meterán en un paño de púrpura violácea, los cubrirán con una cubierta de piel selecta y los colocarán sobre las angarillas. Limpiarán de ceniza el altar, extenderán sobre él un paño granate, pondrán sobre él todos los utensilios que se emplean en su servicio, los badiles, trinchantes, paletas y calderos, todos los utensilios del altar. Extenderán sobre él una cubierta de piel selecta y colocarán sus varales. Una vez que Aarón y sus hijos terminen de cubrir el santuario y todos sus enseres cuando se traslade el campamento, entonces vendrán los hijos de Quehat para transportarlo, pero no tocarán el santuario, pues morirían. Esto es lo que han de transportar los hijos de Quehat en la tienda de la reunión. A cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, está el aceite del alumbrado, el incienso de los perfumes, la oblación perpetua y el óleo de la unción, cuidado de todo el tabernáculo y de cuanto a él se refiere, tanto del santuario como de sus utensilios. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: no dejes que la tribu del linaje de los quehatitas se separe de los levitas, para que vivan y no mueran cuando se acerquen al Santo de los Santos. Háganles lo siguiente: Aarón y sus hijos entrarán, indicarán a cada uno su tarea y lo que han de transportar, pero que no entren ni siquiera un instante a mirar las cosas santas, pues morirían. Salmo 51. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad. Según tu inmensa compasión, borra mi delito. Lávame por completo de mi culpa y purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. Por eso has de ser justo en tu sentencia, has de tener razón en tu juicio. Mira, en culpa nací y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad más íntima y en lo oculto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría, que exulten los huesos que has quebrado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, ni me retires tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y afírmame con un espíritu noble. Enseñaré a los malvados tus caminos y se convertirán a ti los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios mío, Dios de mi salvación. Mi lengua anunciará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Dios mío, no lo desprecies. Por tu benevolencia favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones. Entonces sobre tu altar se ofrecerán novillos. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Salió de allí y se fue a su ciudad, le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga
y muchos de los que le oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿Y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y se asombraba por su incredulidad. Y recorría las aldeas de los contornos enseñando, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias y que no llevaran 2 túnicas, y les decía: si entran en una casa, quédense allí hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los acogen ni los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él unos poderes. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, decían: es un profeta, igual que los demás profetas. Pero cuando lo oyó Herodes decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. En efecto, el propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo, y lo protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo le dijo a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista, contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 58. 3 capítulos antes del pasaje que hoy hemos escuchado del Evangelio de San Marcos, Jesús llamó a los 12 para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Ese objetivo se realiza también en la lectura del día de hoy, de este capítulo 6 de San Marcos. Sin embargo, justo antes de eso, Jesús es rechazado por sus paisanos nazarenos, a pesar de su sabiduría y milagros. Los milagros de Jesús no tienen como fin el espectáculo, sino suscitar la fe y el arrepentimiento, por lo que sería contrario a su misión llevarlos a cabo contra la incredulidad. Además, el envío de los discípulos es seguido inmediatamente por la historia del encarcelamiento y ejecución de Juan Bautista. Los discípulos, por tanto, están atrapados entre el rechazo de su maestro y el de su precursor Juan. El precio del discipulado es elevado, requiere la total dependencia de Dios. Esto se refleja en las instrucciones de Jesús para el viaje. Si queremos ser discípulos, tendremos que viajar ligeros de equipaje. Quizá tengamos que renunciar a posesiones, podemos sufrir burlas y desprecio. Ciertamente necesitaremos sacudirnos todo el lastre y el pecado que nos asedia. Por eso la oración frecuente del Salmo 51 es una gran ayuda, y cuando hemos sido liberados, estaremos preparados como los coatitas para llevar la sagrada presencia de Dios sobre nuestros hombros. Pregúntate hoy: ¿qué es lo que Dios te pide para prepararte a la misión?